La primera vez que lo llamaron dormido en el trabajo, Julián ni siquiera protestó. Era de madrugada y el estacionamiento del edificio corporativo parecía un desierto de concreto iluminado por farolas cansadas. Los motores habían dejado de rugir hacía horas y el silencio solo era roto por el zumbido eléctrico de las cámaras de seguridad. Julián estaba en la caseta, repasando mentalmente los pagos atrasados de la renta y la lista de medicamentos de su madre, cuando un golpe seco en el vidrio lo sobresaltó. Era Víctor, el supervisor, con esa sonrisa torcida que siempre anunciaba problemas. «Otra vez te agarré en las nubes, Julián. Si no quieres trabajar, hay 100 esperando tu puesto». No hubo espacio para defenderse. Esa misma noche le entregaron una carta de despido por bajo rendimiento y negligencia en funciones. Ni siquiera le dejaron recoger sus cosas de inmediato. Tendría que volver en 2 días, en horario restringido, para firmar su baja. Pero lo que nadie sabía era que, la noche anterior a su despido, Julián había encontrado algo que lo mantenía inquieto. Fue casi por accidente. Mientras recorría el nivel subterráneo 3, había escuchado un clic metálico distinto, no el de las puertas de los autos, sino de algo mecánico encajando. Se agachó junto a un viejo casillero de mantenimiento y encontró una llave colgando de un gancho oxidado. No era una llave común. Pesaba más de lo normal y tenía una textura fría. Demasiado fría, como si hubiera estado guardada en un sitio sin aire. Al girar su parte inferior, un pequeño puerto USB quedó expuesto. Julián la cerró de inmediato, sin entender del todo qué había encontrado. Guardó la llave en el bolsillo interior de su chamarra y no dijo nada, no todavía. Ahora, 2 días después, regresaba al estacionamiento como un visitante más. Firmó en recepción, soportando las miradas burlonas de algunos guardias que ya sabían del chisme. Le dieron solo 15 minutos para recoger sus pertenencias. En lugar de dirigirse directo a la caseta, Julián bajó al nivel 3. El casillero donde había hallado la llave estaba abierto, vacío, como si alguien se hubiera asegurado de borrar todo rastro. Su instinto le gritaba que debía salir de allí, pero otra parte de él sabía que ese objeto no era algo que uno simplemente devolviera. Mientras subía de nuevo, sintió que lo seguían. El eco de pasos perfectamente acompasados con los suyos retumbaba en el hormigón. Se giró, pero el pasillo estaba vacío. Llegó a la caseta, recogió una caja con sus cosas y, cuando estaba por irse, escuchó un murmullo desde la radio de comunicación interna. No era la voz de ningún guardia que conociera, sino una frase corta, pronunciada con un tono urgente. «Si tienes la llave, no la conectes aquí». Julián sintió un frío recorrerle la espalda. No había dicho a nadie que tenía la llave. Julián salió del estacionamiento con el corazón acelerado y la sensación de que cada paso era observado. Afuera la noche estaba húmeda. Una llovizna fina caía como un velo invisible sobre la acera. Caminó 3 cuadras antes de detenerse bajo un toldo y abrir la caja con sus pertenencias, solo para asegurarse de que la llave seguía oculta en el bolsillo interior de su chamarra. Ahí estaba, pesada, fría, silenciosa, como si guardara un latido ajeno. Su primer impulso fue ir a un café internet y probar qué había dentro, pero recordó la advertencia en la radio: «No la conectes aquí». Eso significaba que el dispositivo no solo guardaba información, sino que podía delatar su ubicación o incluso destruir su contenido si se conectaba en el lugar equivocado. Apretó la mandíbula y decidió ir a casa. Su madre dormía cuando llegó. El único sonido era el tic-tac lento del reloj de pared. Cerró con doble seguro, apagó las luces y se sentó frente a su computadora portátil. Encendió la máquina, pero justo antes de insertar la llave, la giró de nuevo entre sus dedos y notó algo. En uno de los bordes, casi imperceptible, había un número grabado: 7-14-03. No le decía nada hasta que recordó algo. Esa era la fecha exacta de un incendio ocurrido en un archivo municipal, un caso que había leído de pasada en un periódico viejo mientras mataba el tiempo en la caseta. Un incendio que, según se decía, había borrado pruebas de un caso de corrupción inmobiliaria. Decidió no arriesgar su computadora. Guardó la llave, tomó una chamarra más gruesa y salió rumbo a la única persona que conocía que podía ayudarle: Mauro, un ex compañero de secundaria que ahora trabajaba reparando hardware y que, según los rumores, también sabía abrir cosas que no eran suyas. Mauro vivía en un departamento pequeño sobre una tienda de autopartes. Cuando Julián llamó a su puerta, tardó en abrir. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días.
¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó Mauro, receloso. Julián sacó la llave del bolsillo y se la mostró. Necesito saber qué hay dentro, pero sin que nadie más lo sepa. Mauro la tomó con cuidado como si sostuviera un insecto venenoso. Esto no es solo un USB. Tiene doble núcleo y cifrado físico. No lo puedes abrir en cualquier lugar. Si lo conectas en una red común, se activa un protocolo de borrado. ¿Y puedes evitarlo? Mauro lo miró largo rato. Sí, pero no aquí. Hay un sitio al que vamos a tener que ir, y no te va a gustar. Antes de que Julián pudiera preguntar dónde, las luces del departamento parpadearon. Luego se apagaron por completo. Desde la calle llegó el sonido de un motor apagándose, seguido de 2 portazos secos. Mauro se asomó por la ventana. «¿No le dijiste a nadie que vendrías, verdad?» Julián negó con la cabeza, pero su estómago se encogió, porque en el reflejo del vidrio alcanzó a ver algo que no quería creer. 2 hombres vestidos de negro, mirando hacia arriba, directo a ellos. Mauro apagó el monitor de su mesa de trabajo y en un susurro tenso dijo: «Por las escaleras traseras, ahora». Julián apenas tuvo tiempo de guardar la llave en su chamarra antes de seguirlo. El pasillo trasero del edificio olía a humedad y aceite viejo. Cada escalón que bajaban crujía, y cada crujido parecía un disparo en medio del silencio. En el segundo piso, escucharon como alguien abría la puerta principal de Mauro. El golpeteo de botas resonó sobre sus cabezas. «Se dividieron», murmuró Mauro. «Uno está registrando y el otro nos busca». Cuando llegaron al callejón trasero, la lluvia se había convertido en aguacero. El agua corría por la acera formando riachuelos oscuros. Mauro señaló una moto cubierta con una lona. «Súbete». Julián se montó sin discutir. Mauro encendió el motor y salieron a toda velocidad, salpicando charcos. No miraron atrás hasta que escucharon el rugido de otro motor siguiendo su estela. «Nos están siguiendo», dijo Julián, girando apenas la cabeza. «Ya lo sé». La moto de Mauro se internó en calles cada vez más estrechas, zigzagueando entre autos estacionados. Finalmente se metieron en un túnel bajo las vías del tren. Allí la luz era mínima y el eco de los motores se amplificaba como un rugido metálico. «Vamos a un lugar sin cámaras», gritó Mauro para hacerse oír. «Allí puedo abrir la llave». El lugar resultó ser un taller mecánico abandonado, con puertas oxidadas y un olor persistente a gasolina vieja. Mauro cerró la entrada con una cadena y sacó una computadora portátil cubierta de polvo y la conectó a un generador. Encendió la pantalla. «Aquí no hay señal, ni siquiera para un mensaje de texto», dijo. «Es el único lugar donde estaremos invisibles por unos minutos». Julián le pasó la llave. Mauro la giró, expuso el puerto USB y la insertó en la computadora. En la pantalla apareció una carpeta única, sin nombre. Mauro tecleó rápido, esquivando capas de cifrado que parecían multiplicarse como laberintos digitales. De pronto, el contenido se desplegó. Eran videos, decenas de ellos, todos con fecha y hora, y todos grabados desde las cámaras de seguridad del estacionamiento. «Esto», dijo Julián, inclinándose sobre la pantalla, «son de mi turno». «Y no solo eso», añadió Mauro. «Mira las marcas en la esquina. Nivel -3, acceso restringido». Uno de los videos mostraba un auto negro entrando por una puerta lateral que oficialmente ni siquiera existía en los planos. La placa estaba cubierta, pero las figuras que bajaban del auto llevaban maletines metálicos. En otro video, un hombre con traje intercambiaba un sobre con uno de los supervisores y el rostro del supervisor estaba perfectamente enfocado. Era Víctor. Esto es suficiente para hundir a varios, pero hay algo más. Abrió el último archivo, titulado simplemente 71403. El video mostraba una habitación con archivadores metálicos y luego fuego. No era un incendio espontáneo. Un hombre rociaba combustible mientras otro encendía una cerilla. El segundo hombre giró hacia la cámara y Julián sintió que se helaba la sangre. Era el mismo que había visto en el estacionamiento la noche que encontró la llave. Mauro cerró la laptop de golpe. «Si esto sale a la luz, nos van a cazar. Tenemos que movernos». Pero antes de que pudieran decidir a dónde ir, escucharon un ruido metálico afuera. No eran pasos, era la cadena de la puerta siendo cortada.
El sonido del metal partiéndose rebotó por todo el taller. Fue un chasquido agudo, seguido de un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Mauro apagó la laptop de inmediato, desconectó la llave y se la devolvió a Julián. «Guárdala. Si me atrapan, que no la encuentren conmigo». El corazón de Julián latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Las sombras al otro lado de la puerta se movían, proyectadas por un haz de luz que buscaba huecos en las rendijas. Luego vino un golpe seco, otro y otro, hasta que la cadena cedió y la puerta se abrió con un chirrido prolongado. 2 hombres vestidos de negro, con guantes y botas tácticas, entraron sin prisa, como si supieran que no había escapatoria. Uno llevaba un tubo metálico, el otro una pistola con silenciador. El que iba armado habló primero. «Entréguenlo y saldrán caminando». Julián tragó saliva. «¿Qué quieren?» «La llave». Mauro dio un paso al frente, interponiéndose. «No saben de qué hablan». El hombre con el tubo sonrió. Esa clase de sonrisa que no tiene nada de humor. «Sabemos que si lo que hay dentro se filtra, no solo ustedes mueren. Así que hagan lo correcto». Mauro miró de reojo a Julián. Un segundo apenas, pero suficiente para transmitir un mensaje silencioso. «Corra». Y lo hizo. Julián giró hacia la parte trasera del taller, donde un portón oxidado daba a un patio cubierto de maleza. Saltó sobre cajas de madera, sintiendo cómo la llave golpeaba contra su pecho. Detrás de él, escuchó gritos, un golpe sordo y luego el sonido seco de un disparo silenciado. El portón cedió con una patada, y Julián salió a un terreno baldío iluminado por un solo poste de luz. Corrió hacia una barda, escaló como pudo, y cayó del otro lado lastimándose la rodilla. Aún así siguió avanzando, cojeando, hasta que encontró una calle mal iluminada. No sabía si Mauro estaba vivo. No sabía quiénes eran esos hombres, pero sabía que ahora estaba solo, y que la llave era lo único que importaba. Mientras caminaba sin rumbo, escuchó un timbre de teléfono. No era el suyo. Revisó sus bolsillos y encontró un celular que no recordaba haber guardado. La pantalla mostraba un mensaje entrante. «Si quieres saber la verdad del 71403, te espero en la estación vieja a las 3 a.m. Ve solo». Julián levantó la vista. Eran las 2:42 a.m. La estación vieja estaba en desuso desde hacía más de 10 años. Sus muros descascarados y ventanales rotos parecían la boca abierta de un animal dormido, pero Julián sabía que esa calma era una trampa. La calle estaba desierta excepto por un perro que husmeaba bolsas de basura. El reloj de su celular marcaba las 2:58 a.m. Ajustó la chamarra, ocultando la llave en el bolsillo interno, y cruzó el vestíbulo en penumbra. El eco de sus pasos le devolvía la sensación de estar siendo seguido. Un par de faroles viejos parpadeaban, lanzando destellos intermitentes que convertían las sombras en figuras móviles. «Llegaste», dijo una voz grave desde uno de los andenes. Un hombre alto, encapuchado, emergió de la oscuridad. Llevaba un maletín de cuero gastado y un sobre en la mano. No hizo ademán de acercarse demasiado. «Me dijeron que tenías algo que todos quieren destruir». «¿Quién eres?», preguntó Julián sin moverse. «Alguien que perdió demasiado por culpa de lo que esa llave guarda». El hombre abrió el sobre y dejó que la luz revelara varias fotografías antiguas. Una de ellas mostraba el incendio del 71403, pero tomada desde un ángulo distinto al video que Julián había visto. En la imagen, un grupo de bomberos intentaba entrar mientras un hombre de traje bloqueaba el paso. «Ese hombre», dijo Julián señalando la foto, «es el actual secretario de Obras, y si lo que tienes confirma que él estaba allí, no solo caerá él, caerán varios más». Julián sintió un escalofrío. «¿Y tú? ¿Qué ganas con esto?». El encapuchado sonrió, pero era una sonrisa triste. «Justicia, y quizá dormir tranquilo». Antes de que pudiera responder, un ruido metálico retumbó desde el otro extremo de la estación. Ambos giraron la cabeza.
Las sombras se movían de nuevo, pero esta vez eran rápidas y directas. El desconocido arrojó el sobre a Julián. «Corre hacia el túnel de mantenimiento. Yo los detendré». «¡Espera!», gritó Julián, pero el hombre ya avanzaba hacia las figuras, sacando algo del maletín. Un destello metálico indicó que no era un arma de fuego, sino una vieja palanca extensible. Julián corrió hacia el túnel señalado, un corredor estrecho cubierto de polvo y telarañas. Avanzó a tientas hasta encontrar una puerta lateral. Al empujarla, dio con una pequeña oficina olvidada donde quedaban archivadores oxidados y una mesa con una computadora anticuada. No sabía si funcionaría, pero la encendió. El ventilador interno sonó como un motor viejo, pero el sistema arrancó. Insertó la llave, temblando. La pantalla mostró de nuevo la carpeta sin nombre. Y esta vez había un archivo nuevo, agregado hacía apenas 15 minutos. Se llamaba testamento.mkb. Julián dudó antes de abrir testamento.mkb. El cursor parpadeaba sobre el archivo como si estuviera midiendo su valor para enfrentarse a lo que vendría. Finalmente, hizo doble clic. La pantalla mostró el rostro de Mauro. Tenía el cabello desordenado, una herida en la ceja y respiraba con dificultad. Estaba sentado en un lugar oscuro, iluminado apenas por una bombilla colgante. Si estás viendo esto, Julián, significa que... No salí del taller. Julián sintió un golpe seco en el estómago. No busques salvarme, ya es tarde para mí, continuó Mauro. Pero no para lo que tenemos aquí. Escucha bien, el incendio del 7-14-03 no fue un accidente, fue una limpieza. Allí guardaban expedientes que probaban desvíos millonarios en obras públicas y contratos fantasma. Yo trabajaba como operador de cámaras y esa noche vi quién lo hizo. El problema es que nunca tuve pruebas sólidas, hasta que encontraste esa llave. El video se cortó unos segundos mostrando estática, y luego reapareció Mauro más agitado. Si la llave está contigo, hay más que videos. Hay planos de accesos ocultos, listas de cuentas y grabaciones de reuniones privadas. Entrega todo a la persona que te contactó en la estación. Él sabe qué hacer. Y Julián, no confíes en nadie más, ni siquiera en los que dicen estar de tu lado. El archivo terminó. El eco de voces y pasos llegó desde el túnel. Julián guardó la llave, apagó la computadora y tomó el sobre con las fotos. Salió de la oficina y volvió a la penumbra del túnel, guiándose por el débil resplandor de la calle. Pero al salir, no vio rastro del encapuchado. Solo encontró el maletín de cuero, abierto, con documentos que parecían aún más comprometedores que los videos. A lo lejos, se escuchó el chirrido de frenos y el portazo de un vehículo. Varios hombres se acercaban. Julián entendió que no podía quedarse. Corrió hacia un barrio cercano perdiéndose entre calles angostas y mercados nocturnos. Se detuvo solo cuando estuvo seguro de que nadie lo seguía. En una banca de parque bajo la luz amarillenta de un farol, abrió el maletín y extendió el contenido. Nombres, fechas, transferencias y fotos de personas poderosas reunidas en lugares donde nunca debieron estar. Este momento lo cambió todo. Sabía que ya no era un simple vigilante despedido. Era el portador de una verdad que podía derrumbar una red entera de corrupción, y que su vida, desde ese instante, no volvería a ser suya. Respiró hondo, miró el horizonte donde el cielo empezaba a aclararse, y murmuró: «Esto no se entierra más». La primera luz del amanecer cayó sobre el maletín abierto, y con ella comenzó la cacería. Fin.